He venido a saludar al señor mar. Buenos días, señor mar, y buenos días, señor sol. Y bueno, aquí andan unas chicas haciendo ejercicio. Ahí anda un señor, no creo que pescando a esta hora, pero anda con su red en la espalda. Como tengo ya mis piecitos de arena. ¡Ay! Aquí vamos a ver. Me encanta este food court. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, adivinen dónde estoy. En La Herradura, departamento de La Paz, aquí en El Salvador, nos encontramos con sí, estoy en Parque Recreativo Costa del Sol y aquí sudando. Hoy les voy a contar lo que hice para poder alojarme en una de las cabañas que tiene este lugar. Y es que hoy nos hemos venido para conocer cómo son las habitaciones en las que uno se puede alojar en este lugar. Y hoy se los voy a mostrar. Y también les voy a mostrar cómo es todo este lugar de noche, porque es que a mí me causaba bastante curiosidad venir a ver cómo era de noche este lugar y conocer cómo eran las habitaciones por dentro. Pero está maravilloso, maravilloso. Quiero mostrárselos completito, así que no se pueden perder este video hasta el final porque va a estar genial, se los prometo. Y además también vengo porque quiero ver el atardecer y sobre todo el amanecer. Miren qué lindo está a punto de suceder, pero antes quiero decirles que no se pueden perder este video porque les voy a contar lo fácil y sencillísimo que fue para nosotros poder hacer una reservación y alojarnos acá. Así que empecemos. Fíjense que ahorita estamos pasando por la Texaco porque vamos por unas semillitas antes de llegar a nuestro alojamiento en la Costa del Sol. Así es que vamos a ir por agüita y semillas. Se llamará almuerzo. Esto va a ser nuestro almuercito. Maní con limón, maní japonés y taqueritos. No llevamos. Yo creo que es por la temporada navideña que está así de lleno. Y esta gasolinera por lo general se toma como una pausa en el camino para los salvadoreños que van a traer a sus familiares al aeropuerto. También para quienes vamos para la playa. Mientras tanto, nosotros ya llevamos unas semillitas, compramos unos manís y compramos Gatorade para el camino. Oigan, pero es lo que les digo, está lleno, incluso el parqueo está súper lleno. Ya llevamos nuestras semillitas para comer en el camino. A continuar, que nos hacen falta como media hora para llegar a la Costa del Sol. Vamos. Ya nos estamos acercando. Es buen estado. Ok, ¿me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Adelante, gracias. Fíjense que ya llegamos al Parque Recreativo Costa del Sol. Lo que les quería comentar es que ya vieron el parqueo, es bien amplio, le cabe un montón de carros y yo veo que hay un montón de gente también aquí en la entrada. La habitación que hemos reservado
Desde el mes pasado la reservamos. El check-in es a las 3 de la tarde, pero en este momento son aproximadamente las 3:50. Teníamos una reservación. Las reservaciones, ustedes me ingresan por la puerta de madera. Indiquen a la compañera que ustedes vienen a recepción. De la parte de taquilla nos mandaron para este lado. Creo yo que los que pasan a taquilla son los que vienen como solo a una visita del día, creo yo. La cosa es que ahorita Rodrigo anda trayendo la maleta porque la habíamos dejado en el carro, pero estamos viendo que para pasarnos al otro lado de la calle, que es donde está la playa, nos tenemos que pasar por la pasarela que está dentro de las instalaciones. Así es que tenemos que irnos de una vez con nuestra mochilita. Ahí viene Rodrigo con la maleta. Bueno, sí, Ya nos dejaron pasar. De aquel lado es donde tenemos que ir a solicitar la habitación que nos han reservado. Claro que sí, pasa adelante. Gracias. Fíjense que acabamos de hacer el check-in y nos dieron facturita. Aquí nos están diciendo que estamos del lado de la playa, nos dieron la cabaña número 3 y ahí pusieron la hora y fecha de entrada y la fecha y hora de salida. Y nos asignaron a ella para que nos lleve hasta nuestra habitación. Muchas gracias, niña. Miren qué linda la habitación. Y miren, lo mejor es que tiene aire acondicionado. Tenemos vista a la playa, cheque. Tenemos aire acondicionado, cheque. Y tenemos buena iluminación. A ver cómo está la cama. Sí, está súper cómoda. A ver cómo está el baño. Está abierto. Es decir, no está abierto 100% porque esta es como una malla la que tiene. Es como sedazo. Se siente un poco extraño. Aquí, a ver, ahí estoy yo. Aquí está la ducha. Y también está abierta. Miren esto. Aquí están las toallas con el logo del ISTU. Fíjense que este lugar también tiene terraza. Esta sería la vista. Aquí está la hamaca que se mira bien cómoda. Y allá tiene una banquita. Aquí tiene como esas banquitas que también son como con colchoncitos donde uno se sienta. Y la mesita. Miren qué vista tan espectacular la que voy a tener desde aquí. Creo que desde aquí se va a poder ver el atardecer. Miren qué vista tan maravillosa. Allá está el atardecer. Pero todavía está temprano, ahorita son como las 4 de la tarde. Ya me pusieron mi pulsera que me hace parte de este lugar por una noche. Y fíjense que tiene varias salidas a la playa. A nosotros nos dejaron una cabaña que tiene vista a la playa, lo cual me parece súper chivo porque te dan a elegir. Bueno, supongo yo que si hay disponibilidad te dan a elegir, porque me preguntaron si quería con vista a la playa o con vista a la piscina, pero yo elegí con vista a la playa porque es que a mí me encanta ver el mar. Recientemente, el 31 de octubre, acaban de hacer la remodelación 100% de este lugar. Renovaron todo. Para hacer la reservación me metí a la página del ISTU y ahí encontré un número de teléfono que se lo voy a dejar por acá. A ver, y los horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche para Day Pass. Es decir, no es necesario que te vengas y que te alojes y que pagues lo que cueste cada cabaña. Puedes venir únicamente en un viaje de día. Pagan el precio que es por locales, que si no me equivoco es de $2.50 y para extranjeros es de $5. Ya se metió el sol, ahorita son como las 5:30, no he visto la hora, pero miren el color y aquí estoy mojándome los piecitos. Miren cómo tengo ya mis piecitos de arena. ¡Ay! Oh. Sí, le tengo miedo al mar y que les voy a enseñar algo. Miren, esa es agüita de coco. A ver, lo que les estaba diciendo es que son 28 palapas las que están aquí enfrente de la playa, que son propiedad del parque recreativo. También nos dijeron que hay en total 17 cabañas. Son las habitaciones donde nosotros ahorita nos estamos hospedando. En total son 17. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado porque, a ver, tiene aire acondicionado. La cama, uy, la cama está nuevecita. ¡Ay! Ahí viene el agua.
Y en esta temporada navideña han tenido una ocupación del 100% por la temporada navideña, precisamente. A nosotros nos tocó hacer la reservación hace como un mes más o menos, que preguntamos por la disponibilidad y nos dijeron que había disponibilidad dentro de un mes, es decir, este día. Y bueno, así luce un sábado por la tarde-noche las playas de la Costa del Sol aquí en el Parque Recreativo de Costa del Sol. No, y ¿saben qué es lo que más me impresionó? Fue totalmente 100% la terraza que tiene. Tiene unas sillas bien cómodas y, a ver, con vista a la playa. Miren, esta es la vista que tiene los restaurantes a esta hora de la noche. Nos dijeron que aquí venden pupusas. Voy a ir a encargar unas pupusas para cenar, 4 de revueltas y 3 de frijol con queso. ¿Solamente? Sí, solamente. Gracias. 4 revueltas y 3 de frijol con queso. ¿Ya no había pagado las pupusas, verdad? ¿Ya? Sí, las pupusas ya Sí. 4.50. Sí. Son 4 y 1 euro. 3, 4.50. Ahora les quiero mostrar cuál es la vista que tiene el parque de noche. Y por dentro tienen poquitos. Ya los vi. Sí, esos sí están bien iluminados. Pero ven, está así como acá. Sí, se miran bien lindos cuando te acercas. Esos son los ranchos. Los ranchos que están frente a la piscina son relativamente más baratos que los ranchos que están frente a la playa. Quedaron después de la hora. Ajá, después de las 12. Alquilaron nuestro rancho y quedaron después de la hora. Sí, ¿verdad? Agua potable. Vamos a refilar nuestra botellita con agua. Rodrigo siempre anda fijándose en estas cositas bien curiosas. ¿Qué tal está? Dulce. En serio. Y caliente. Me picó algo. Una hormiga. Dios santo, pican horrible estas hormigas. Era una hormiga, pero me picó. Fíjense que son las 8 de la noche con 15 minutos aproximadamente. Y aquí parece que fueran las 12 de la medianoche porque todo está solo. Toda la gente que viene solo de Day Pass ya se fue. Pero les quiero enseñar algo. Aquí ando curioseando porque es que escuché una bulla a esta hora, en esta quietud inmensa. Escuché una bulla y es que tenemos vecinos alegres. Allá se alcanzan a ver los vecinitos, miren. Alegres están. Han puesto la cumbia navideña, el pañuelo creo que se llama, la que están bailando ahorita, en lo mejor de lo mejor. Allá está Rodrigo. Y creí que apagaban estas luces, pero no lo hacen. No, ¿qué les cuento? Hay cielo estrellado, el sonido del mar es fabuloso. Y de noche es cuando sucede la magia. Están todos estos colaboradores. Todo está tan lúcido, tan bien hecho, tan bonito, que realmente la labor de ellos es un poco silenciosa. Estamos en la terraza porque es que a las 8 de la noche cierra el parque completamente y no sabemos si apagan luces, y no sabemos qué pasa. Lo que sí hemos visto es que hay mucha seguridad, muchos agentes de seguridad rondando la zona. Todo el parque es bastante seguro. Ahorita vamos a cenar y espero poder ver junto con ustedes el amanecer, así es que no se lo pueden perder. Pupusa, frijol con queso. Amo comer pupusas. Están bien ricas. ¿Miren? $1. Por cierto, cada pupusa cuesta $1 donde nosotros la compramos. Compramos agua, $1 la botella de agua. Y las latas también compramos acá, $1.50. Si usted puede traer su comidita, sus sandwichitos, tráigalos. Y si no, aquí hay donde comprar para comer. Le estoy dando más o menos los precios que hay. Rodri se pidió 4 pupusas de revueltas. Y la señora nos dijo que abría a las 8. Ah, mañana. Dijo que habían desayunos, ¿verdad? Desayunitos típicos. Pupusas a las 8. Ahora sí, ya me bañé y no tienen idea de la satisfacción que se siente. Pero ahora sí, nos vemos mañana porque tengo que dormir. Buenos días. Son las 5:40 de la mañana, 5:45 más o menos.
Lo que venimos es a ver el amanecer. Y ya nos dirigimos hacia la playa porque los colores ya se están pintando en el cielo. Oiga, pues qué les digo, son las primeras horas de la mañana frente al Parque Recreativo Costa del Sol. He venido a ver el amanecer porque miren, el cielo está pintando tan bonito y he venido a saludar al señor mar. Buenos días, señor mar, y buenos días, señor sol. Y bueno, aquí andan unas chicas haciendo ejercicio. Ahí anda un señor, no creo que pescando a esta hora, pero anda con su red en la espalda. A ver, si tu día empieza viendo esta luz tan suave en el cielo, el sonido del mar, ten por seguro que sos una de esas personas que son muy afortunadas de que puede ver y tener esto al alcance de sus manos en un día y en el mismo día regresarse a su casa. Somos tan afortunados. Es que miren qué amanecer tan maravilloso. Madrugar en la playa siempre vale la pena. Que nos dijeron que los comercios, los restaurantes que están en el food court de aquí del parque, nos dijeron que abren a las 8 de la mañana y ahorita son las 6:30 de la mañana. Así que nos vamos a quedar un ratito aquí en la playa, vamos a esperar que sean las 8 de la mañana y entonces les muestro cuando nos vayamos para el... Buenos días, ¿qué tiene de desayunos caseros? De eso, todo esto aquí. ¿Qué tamaño de chipilín tiene? No, de chipilín no. Solo de pollo. Costa del Sol, por favor. En Costa del Sol. Se fueran los huevos estrellados. Sí, como los quieres. No le puedes que si lo quieres estrellado, no hay problema. Sí, estrellados, por favor. Vaya, Un desayuno salvadoreño. vaya. Un desayuno salvadoreño. Y ese incluye cafecito. Ese Ay, ya le incluye café. gracias. Mira, tienen muffin de los que te gustan, ¿no? 4.25 cuesta. Ajá. Y el Costa del Sol vale 5. Sí. Serían 9.25. Ya nos vamos a Gracias, muy amable. estar aquí sentados. Sí. Ahí lo compramos. Bye. Fíjense que pedimos nuestro desayuno. Se llama mordidas. Voy a ir a ver cómo se llama. A ver, ya fui a ver. Se llama mordida marina. Miren mi cafecito negrito. Huevitos picados con verduras. Trae cebolla, tomate y chile verde. Queso fresco y frijolitos fritos y crema, 4.25. Ese es el desayuno típico salvadoreño. El Costa del Sol. El de Rodri vale $5. Todavía no he empezado a comer, pero se ve bien bueno. Los locales empezaron a abrir antes de las 8 de la mañana, tipo 7 de la mañana, y a las 8 en puntito, empezó a entrar el montón de gente. Si pueden ver, no sé, yo creo que eso es un éxito total. Qué bueno, me alegra mucho. Qué chivísimo. Voy a desayunar, está riquísimo esto. El pancito está crocante. Esas son las imágenes del parque por la mañana. Ahorita ya serían las 7 de la mañana. Amiguitos, ella agregada, andan jugueteando con nosotros, nos andan guiando, ¿verdad? Miren, ahí andan todos contentos. Este es el área de niños. Miren qué lindo está. La piscina que está justo al lado del área de juego de niños. Aquí está. Estas son ranchos que los alquilan por $15 el día. Del lado de la piscina, esos son más baratos. Valen $12 de 8 de la mañana a 8 de la noche. Este cuartito es como un vestidor para que uno pueda cambiarse si se va a bañar. Hay varios ranchos frente a la piscina. De este lado creo que no hay cabañas, sino únicamente de aquel lado. Y del otro lado está la piscina de niños. Honestamente está bien bonito. Y sí, hemos visto a bastante personal que se está preparando para que la jornada empiece. Supongo que el mantenimiento de este lugar no es nada fácil. Fíjense que también se puede hacer alquiler de lockers. Tiene un precio de $2.
También la renta de hamacas, $5 y la silla individual, $2. Y es que fíjense que las palapas tienen sillas, tienen 2 sillas cada palapa. Las palapas únicamente están, vean, del lado de la playa, $8. ¿Qué pasó? Espérate, mona, estoy grabando. Se pueden alquilar toallas también. El alquiler de toallas es de $2. El derecho de camping es de $5. Y si no traes tienda de acampar, te la alquilan acá y te cuesta $10. A esa hora de la mañana, que el sol y el calor no está tan fuerte, se disfruta un poquito mejor. Esa pasarela no parece, pero cansa. Fíjense que vamos ahorita para la administración porque tenemos que hacer checkout. El checkout se hace a las 12 del mediodía. Entonces, 1, pasamos por nuestro DUI y 2, hacemos checkout. Ahorita lo único que nos queda es pagar parqueo, que según en la taquilla tiene un valor de $2. Cuando venimos nos fuimos de aquel lado y no pasamos de ese lado. Estamos viendo que aquí hay como pequeñas boutiques para poder llevar un recuerdito de souvenir si no son del país. Hay ropa bordada, se ve que es a mano, muchos recuerditos de El Salvador. Y bueno, vamos a ir a donde dejamos el DUI ayer, que es aquí en la administración. Fíjense que nos dijeron que para pagar el parqueo tenemos que pasar a taquilla y ahí cancelar el valor del parqueo, es de $2, pero Rodrigo se fue a pagar ahorita, miren. Bueno, a pagar el parqueo, por favor. La información que les he dado no es un secreto, pero que haya servido de algo para que ustedes tomen una decisión y ya se vengan para acá porque está bien bonito. Miren, ahí lo tienen. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado nuestro recorrido. Ha sido un lugar súper lindo, muy bonito. Fíjense que realmente este lugar facilita mucho la recreación y la diversión sana, el sano esparcimiento para un montón de familias salvadoreñas, y no solo salvadoreñas, porque también vi familias extranjeras. Hoy domingo se llenó muchísimo, muchísimo más que ayer sábado. Instalaciones de noche como de día tienen su encanto, son muy bonitas, muy limpias, y a ver, lo que me ha gustado es que tienen la zona de acampar y también tienen este espacio para que deportistas vengan a hacer sus pequeños torneos como los que vimos ahora de voleibol. Me ha fascinado el amanecer, el atardecer, la playa, los espacios para camping y para practicar deporte, y el food court que vos podés venir y comerte lo que te trajiste y sentarte en una de esas sillas que están en el food court, o ir y comprar en uno de esos restaurantes que están en este lugar. Y como les repito, facilita un montón la recreación, el sano esparcimiento para un montón de familias salvadoreñas. Así es que gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse, y si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.